problema me van a decir ya, para que tengamos la clase. Bien, la anterior semana hemos quedado en esta parte donde hemos visto o hemos hablado sobre los clasificadores presupuestarios. Ya hemos visto que para hacer la formulación de un presupuesto y para la contabilidad integrada, necesariamente tenemos que utilizar los clasificadores presupuestarios que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Ya? ¿Por qué se tiene que usar obligatoriamente? Porque tenemos que homogeneizar el registro contable y la formulación presupuestaria de todas las entidades públicas y tenemos que hablar un mismo lenguaje. Entonces, para ello se han emitido estos reglamentos o estos clasificadores, ¿no? Que es de uso obligatorio para todas las entidades que están en el sector público, todas las entidades y empresas públicas. ¿Sí? Todos ellos tienen que utilizar estos clasificadores presupuestarios. ¿Ya? Además, que no se olviden que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, todos los presupuestos que formulen las entidades, lo va a consolidar en un presupuesto que se llama el Presupuesto General de la Nación, ¿cierto? Luego, también el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene que hacer la contabilidad nacional, o sea, del Estado. Y para ello también va a utilizar todas las contabilidades de todas las entidades públicas. Va a consolidar y va a sacar un estado financiero de la contabilidad nacional. ¿Se dan cuenta? Tanto el estado del balance general como el estado de resultados, la CAI, todos los estados que sacamos en una entidad pública. ¿Ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Bien, entonces vamos viendo, no se olviden de los clasificadores y o catálogo de presupuestos, dice, ¿no? Son emitidos en forma anual por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, MEF, como órgano rector de las normas básicas del sistema de presupuestos. ¿Quién es el órgano rector del sistema de presupuestos? No se van a olvidar, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Qué hace este órgano rector? Emite normativa relacionada con la formulación, con la contabilidad integrada, con todo lo que es finanzas. ¿Ya? ¿Para qué? Para precisamente generar información nacional sobre la situación económico-financiera del Estado, del país. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. Estamos. Bien, entre los clasificadores presupuestarios que emite el Ministerio tenemos el clasificador de recursos. Como ya hemos visto que el presupuesto tiene dos componentes, ¿no es cierto? Recursos y gastos. Entonces, para cada componente en el clasificador se tiene al interior del clasificador se tiene subclasificadores, digamos. Y ahí tenemos el clasificador de recursos por rubros. ¿Ya? Cuando escuchen hablar de rubros, siempre nos vamos a referir de recursos. ¿Sí? Los rubros en realidad son los códigos presupuestarios de recursos, cuando hablamos de rubros. Y cuando estamos hablando de recursos, diré, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de gastos, vamos a hablar de partidas. Partidas quiere decir que son códigos del presupuesto de gastos. Entonces, en esta transparencia lo que estamos viendo son los rubros, el clasificador de recursos por rubros. ¿Ya? Esas palabras, rubros y partidas, son importantes. Hablamos de rubros, ustedes inmediatamente van a inferir que estamos hablando del presupuesto de recursos. Si hablamos de partidas, inmediatamente ustedes tienen que inferir que estamos hablando del presupuesto de gastos. ¿Ya? Eso para que tomen en cuenta. Ahora, ¿qué hace este clasificador de recursos por rubros? Nos dice, describe la totalidad de recursos con posibilidad de ser presupuestado y registrado. Este clasificador identifica a través de códigos y descripciones el origen de los recursos institucionales. O sea, tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Por decir, el Seguro Social Universitario, ¿qué hace cuando hay clientes particulares o alguna persona que quiere hacerse atender de forma particular? Le va a vender servicios. Entonces, esa cuenta venta de servicios está en el clasificador de recursos con su código.
venta de servicios, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se hace, o para eso sirve este clasificador, para apropiar el rubro que corresponde al ingreso. Por eso dice, identifica a través de códigos y descripciones el origen de los recursos institucionales, de dónde está viniendo. Puede ser una transferencia. Al Seguro Social Universitario mensualmente le transfieren también recursos por el concepto de aportes patronales. El 10% de la planilla de sueldos de los trabajadores de la universidad son transferidos al Seguro Social Universitario. Y para ello, el Seguro Universitario, ¿qué va a hacer? Va a registrar como ingreso, con su código correspondiente, con su rubro correspondiente. Transferencias de la universidad. ¿Sí? Bien, entonces el clasificador de recursos por rubros, dice, no permite identificar el origen de los recursos públicos de las entidades públicas, agrupadas en categorías homogéneas, en función a la naturaleza jurídica, actividad económica y carácter de la transacción, que le da origen a los mismos, destinadas a la ejecución de políticas públicas del Estado y su institución. En otras palabras, con estos recursos que vamos a captar y que vamos a anotar en nuestro presupuesto, vamos a contribuir a la ejecución de las políticas públicas. Las políticas públicas en realidad no son más que guías que orientan en qué vamos a gastar para beneficio del Estado y consecuentemente de la sociedad. ¿No ven? En la contabilidad presupuestaria, técnicamente, el término rubro es el que identifica a un recurso. El término rubro es el que identifica a un recurso. Por eso es importante, clasificador de recursos por rubros. Cuando hablamos de rubros no podemos referirnos a gastos, sino nos vamos a referir directamente a recursos. ¿Ya? Eso van a tomar en cuenta. Bien, seguiremos. Aquí les hago una pequeña muestrita de lo que es el clasificador de recursos por rubros. Recursos, lo que está en amarillito, ¿no? Recursos es equivalente, digamos, a rubros. Rubros, recursos, tiene relación directa. Eso tienen que tomar en cuenta. Si nos referimos a rubros, estamos hablando de recursos. Ya, eso no hay que perder de vista. Bien, este clasificador de recursos se muestra de esta forma, lo que les estoy mostrando. Rubros, la descripción, el rubro es el código, por ejemplo, el rubro 11.000 se refiere a ingresos de operación, el rubro 12.000, venta de bienes y servicios, el 13.000, ingresos tributarios, el 14.000, regalías, el rubro 15.000, tasas, derechos y otros, intereses y rentas de la propiedad, el 16.000, 17.000, contribuciones a la seguridad social, el 18.000, donaciones corrientes, el 19.000, transferencias corrientes, el 21.000, recursos propios de capital, ¿se dan cuenta? Donaciones de capital, el 23.000, transferencias de capital, el 31.000, venta de acciones, participaciones de capital, el 32.000 y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos conceptos responden a la naturaleza de cada entidad. Seguramente la alcaldía o la gobernación, la prefectura, lo que era antes, recibe regalías por conceptos mineros, digamos, los va a registrar en la 14.000. Después la alcaldía cobra tasas, derechos, seguramente registrará en el rubro 15.000, ¿se dan cuenta? Intereses y otras rentas de la propiedad, si digamos una alcaldía ha alquilado o ha alquilado un bien que no está utilizando, entonces registrará seguramente en este rubro, en la 16.000, ¿no? Contribuciones a la seguridad social, lo que la universidad le transfiere al seguro universitario va a registrar en este rubro, en la 17.000, ¿se dan cuenta? Donaciones corrientes, si hay alguna donación que está ingresando a la entidad para gastos de funcionamiento, como son corrientes, entonces entrará en el grupo 18.000, ¿no? Entonces, de esa forma se va a ir registrando. Ustedes, como estudiantes o como profesionales que van a hacer, no necesitan aprender de memoria. Es suficiente que ustedes tengan el clasificador para que ustedes vayan apropiando
a los rubros que corresponden cualquier operación, ya sea de presupuesto, de formulación del presupuesto o la ejecución de la contabilidad integral. ¿Ya? Eso es importante que vayan tomando en cuenta. Eso en cuanto a lo que son los clasificadores de recursos por rubros. A ver, sigamos avanzando, vamos a ver otros clasificadores seguramente. A ver, ¿qué dice sobre el clasificador? Bueno, aquí estaríamos hablando ya sobre el clasificador por objeto del gasto. Ya también estamos hablando del otro componente de lo que es el presupuesto, ¿no? El presupuesto, no se olviden, tiene dos componentes, el presupuesto de recursos y de gastos, eso no hay que olvidar. Y además que tiene que ser equilibrado en todo momento, ¿no ven? El clasificador por objeto del gasto. ¿Qué hace este clasificador? Describe, dice, el universo de gastos presupuestarios susceptibles de registro para cada gestión. Este clasificador identifica a través de códigos y descripciones la naturaleza y el destino del gasto, es decir, insumos presupuestarios necesarios para la producción de bienes y servicios de las instituciones públicas en una gestión, según sus atribuciones y competencias establecidas en la normativa correspondiente. Técnicamente, en la contabilidad presupuestaria, un gasto se identifica como partida. Si se dan cuenta, estamos hablando en los mismos términos que hemos visto en el presupuesto o en el clasificador de recursos por rubros. Este clasificador es por objeto del gasto y además es por partidas. Eso también hay que tomar en cuenta. Clasificador por objeto del gasto. O sea, ¿qué quiere decir? ¿En qué vamos a gastar en la gestión? ¿No? Cada entidad, de acuerdo a sus competencias y a su misión, va a utilizar recursos obviamente para comprar estos bienes o servicios. Se dan cuenta, por ejemplo, el seguro universitario para su funcionamiento, ¿qué cosas necesitaría? Va a necesitar para sus gastos de administración y también va a necesitar para sus gastos de operación. Sus gastos de administración, ¿qué sería? Papelería, ¿no ve? Todos necesitan papel bond, papel formularios impresos, después engrapadoras, clips, después cúter, bueno, todo lo que se necesita para administrar una institución, ¿no? Todos ellos van a requerir esos bienes. Luego también en el seguro universitario tal vez van a necesitar escritorios, camillas, o sea, activos fijos van a necesitar. Entonces, todas esas necesidades que tiene el seguro para funcionar, tiene que prever que esté en su presupuesto de gastos. ¿Para qué? Para comprar, ¿ya? Y por eso es por objeto del gasto. Entonces, uno sabe en qué está gastando. Cuando uno hace el presupuesto, sabe en qué va a gastar. Si necesita un motor para energía eléctrica, digamos, porque ustedes no se olviden que una clínica, un hospital, cuando hay cirugías no puede haber cortes de luz, tiene que tener su motor alterno. Si hay corte de luz, ese rato tiene que encenderse el generador de luz. ¿Para qué? Para que la operación continúe, ¿no ven? Entonces esos detalles hay que tomar en cuenta. Y el gerente, conjuntamente sus técnicos planificadores, tienen que tomar en cuenta las necesidades que va a tener esa institución. Por eso dice de acuerdo a sus competencias y atribuciones de cada entidad, de acuerdo a su naturaleza, tiene que ser sus gastos. Un seguro universitario no puede gastar en cosas que no son de su competencia. Si gasta en cosas que no son de su competencia, va a haber un daño económico y va a ser objeto de responsabilidad por la función pública. Si hay daño económico, va a haber responsabilidad civil. Si hay un delito penal o una malversación de fondos, va a haber una responsabilidad penal. Y si el ejecutivo es negligente, no hace nada en beneficio de la institución, es negligente, no rinde cuentas, se lo está queriendo agarrar el dinero, entonces le va a caer una responsabilidad ejecutiva, cuya sanción es la destitución de la máxima autoridad ejecutiva. Y cuando son temas administrativos o incumplimientos de la norma, les caerá una responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta qué es lo que se va a gastar en un determinado periodo
o que toda institución tome en cuenta qué es lo que se va a gastar. Para formular el presupuesto tenemos que tomar en cuenta eso, precisamente, la misión que necesita la entidad para alcanzar esa misión, ¿no ve? Para alcanzar la razón de ser de esa institución. Y no se olviden, lo único que varía cuando uno formula el presupuesto es la misión de cada institución. Diferente es un seguro universitario con relación a, a una alcaldía, a una gobernación, ¿sí? Al CEDES, al CEDUCA, son diferentes necesidades. También no se olviden que cada una de estas instituciones producen diferentes servicios, ¿no ven? Producen diferentes servicios. A ver, dicho de otra manera, ¿qué dice aquí? El clasificador de objeto o por objeto del gasto permite identificar los insumos que se requieren para el proceso de producción de bienes y servicios. O sea que todas las entidades públicas generan bienes o servicios, ¿ya? Normas, activos, pasivos, financieros de manera ordenada, sistemática, homogénea, que se utilizan para la prestación de servicios públicos y realización de transferencias destinadas a la ejecución de las políticas públicas del Estado y sus instituciones públicas en el marco de la normativa vigente. No se olviden, el tema del principio de legalidad es importante, ¿no? La legalidad tiene que tomarse en cuenta en todo momento, ya sea en la parte de la formulación o en la parte de la ejecución en la contabilidad integrada. En la contabilidad presupuestaria técnicamente dice, ¿no? El término partida es el que identifica a un gasto. El objeto del gasto va a permitir identificar la partida, ¿sí? Eso es importante. Ahora vamos a ver cómo está estructurado el clasificador por objeto del gasto, ¿no? Aquí ponemos relevancia de que partida implica gasto, ¿no? Gasto presupuestario. Eso no pierdan de vista. Ahora, ¿cuáles son los principales grupos del clasificador por objeto del gasto? Aquí estamos mostrando. El grupo 100.000 se refiere a servicios personales. Servicios personales quiere decir que en este grupo va a haber partidas relacionadas con sueldos. Sueldos y jornales, va a haber asignaciones familiares, aguinaldos, luego la partida 117 que es propiamente de sueldos, luego tenemos los aportes patronales, a corto plazo, a largo plazo, los aportes a la vivienda. Entonces, todo lo que está relacionado con sueldos estará en el grupo 10.000, ¿ya? En el grupo 20.000 estarán los servicios no personales. Como su nombre indica, servicios, ¿ya? Estarán todos los servicios no personales. ¿Como qué? Por ejemplo, servicios de seguridad física para cuidar los ambientes, servicios de limpieza, servicios de consultoría. O sea, cualquier servicio que no es tangible, que no puedes tocar, pero que el servicio se materializa con alguna acción. Que aunque esté limpio el ambiente, ya ha habido un servicio, alguien ha limpiado, ¿se dan cuenta? Pero no necesariamente es físico, es corpóreo, sino que vemos que está limpio, ¿no? Percibimos. Ahora, todos esos servicios estarán en el grupo 20.000. Luego tenemos el grupo 30.000, ya son bienes, materiales y suministros, ¿no? El grupo de materiales y suministros. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a estar todos aquellos bienes que requiere la entidad. Por ejemplo, ¿como qué, por ejemplo? Si es el seguro universitario, ¿qué va a haber? Productos textiles, guardapolvos, sábanas, colchones. Después, para el vehículo necesitarán llantas. Después, algunos repuestos quizás para el vehículo. Luego, para los equipos médicos que van a necesitar algunos repuestos. Después, insumos para el funcionamiento del personal, formularios impresos, la misma impresión de los comprobantes de contabilidad. Todos esos materiales tienen que estar en el grupo 30.000, ¿no? Entonces, todo lo que necesita la entidad, tanto para gasto corriente como para gasto de capital, todo lo que necesiten tiene que estar presupuestado. ¿Y dónde nos va a guiar? ¿Qué es lo que va a necesitar la entidad? Estos clasificadores por objeto del gasto, precisamente. Lo que tienen que darse cuenta es que estos grupos nos permiten identificar
dónde vamos a buscar, digamos, lo que estamos requiriendo o presupuestar. Si nosotros al estar formulando el presupuesto vemos que vamos a necesitar papelería, entonces buscamos el código correspondiente, ¿no? En la partida correspondiente y ponemos papelería. Si necesitamos presupuestar alimentos para el hospital, entonces la partida 311, alimentos para personas, ¿no? Entonces, o 311 o 30.000, no van a pensar que está mal. Algunos manejan por centenas y otros manejan por miles, ¿ya? 30.000 o 3.000, o la 311, o la 300, o la 31.100, ¿ya? Entonces esa es forma de expresar el código nada más. Pero el código es el que nos muestra en qué se va a gastar, ¿ya? ¿Cuál es la parte? Y por eso es importante que vayamos conociendo los principales grupos. Entonces no se olviden, en el grupo 30.000 estará todo lo que son materiales, bienes. ¿Ya? En el grupo 200.000 estarán servicios no personales. En el grupo 100.000 estarán los servicios personales, todo lo que es sueldos. Y para cuando necesitemos activos fijos, vamos a presupuestar en el grupo 40.000. Todo lo que es activos y proyectos de construcciones, de obras. ¿Ya? Todo eso, todos los activos que requiera la entidad, estará presupuestado en el grupo 40.000. Todos los activos fijos. Activos reales es el grupo. ¿Ya? Aquí en los activos reales están los activos fijos. ¿Ya? Luego, en el grupo 50.000 están los activos financieros. Todo lo que es cuentas por cobrar, anticipos, todo eso debería estar aquí. Todo lo que vamos a presupuestar como aumentos o disminuciones de cuentas por cobrar. ¿Ya? Tiene que estar presupuestado en el grupo 50.000. Luego en el 600.000 es servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. O sea, si nosotros no hemos prestado plata, tenemos que presupuestar el pago de esa deuda que tenemos. ¿Sí? Tenemos que presupuestar los intereses, tenemos que presupuestar la devolución de lo que nos hemos prestado. Y todo ese servicio de la deuda vamos a presupuestar en la partida 600.000. Cuando tengamos que transferir recursos a otras instituciones públicas, vamos a presupuestar en el 70.000. Cuando tengamos que recibir o pagar regalías por alguna explotación que estamos realizando, vamos a registrar en el grupo 80.000. Y cuando no tengamos algo específicamente en el clasificador, vamos a registrar en el grupo 90.000. Esto es un comodín. Para algo que no está claramente identificado, vamos a registrar en el 90.000. ¿Ya? Así es como está estructurado el clasificador por objeto del gasto. Si puedo, les voy a mostrar en un ratito el clasificador. Y si es que se ve, ¿no? Cómo está este tema. ¿Ya? Bien, pero es lo que tienen que tomar en cuenta. Estos son los principales grupos y al interior hay partidas, ¿no? De cada grupo hay varias partidas, como van a ver. Por si acaso, se los he subido ya al Moodle todos los clasificadores que vamos a utilizar. Ya está en el Moodle, pueden descargar todos los clasificadores. ¿Ya? Bien. Luego, veamos qué más tenemos. Clasificador por fuente de financiamiento. Bueno, estos clasificadores básicamente que nos muestran o para qué sirve, digamos, sirve para identificar específicamente el origen de los recursos con los cuales se está financiando determinado gasto. Es decir, establece de dónde proviene el financiamiento para elaborar el presupuesto de recursos y gastos. Bien, las fuentes de financiamiento, como su nombre indica, nos dice de dónde estamos financiando los recursos para gastar. En otras palabras, tanto para el presupuesto de recursos como para gastos se tiene que identificar. En el presupuesto de gastos se tiene que identificar cuál es la fuente de financiamiento para gastar, para realizar una determinada compra o realizar un determinado gasto. Se tiene que identificar. Si es con recursos del TGN, tenemos que anotar código 10, Tesoro General de la Nación. Si son recursos propios o recursos específicos, tenemos que anotar código 20. Quiere decir que si estamos comprando un vehículo con recursos propios, vamos a anotar al ladito de la partida, vamos a anotar fuente de financiamiento, tenemos que anotar recursos específicos, recursos propios. Y en el presupuesto de recursos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que decir que vamos a tener recursos propios
para, para los diversos gastos. Tenemos que mencionar estas fuentes de financiamiento tienen que estar tanto en el presupuesto de recursos como en el presupuesto de gastos. En el presupuesto de recursos para identificar de dónde vienen los recursos y en el presupuesto de gastos para identificar con qué recursos se está gastando o se va a realizar una determinada compra. Por eso tiene que estar en ambos clasificadores o en ambos presupuestos, tanto en el presupuesto de recursos como en el presupuesto de gastos. Por eso es importante conocer las fuentes de financiamiento, de dónde vienen los recursos. Transferencias por recursos IDH pueden venir, ¿no? O sea, de los hidrocarburos o por impuestos. Entonces, todo eso nos va a permitir conocer las fuentes de financiamiento. Ya es importante conocerlos. ¿Cómo se identifica? Con FF, fuente de financiamiento. Esta es su abreviación. FF, fuente de financiamiento. ¿Ya? Ahora veamos. Otro clasificador que está también en el material que les he proporcionado. En 10 minutos se va a acabar nuestra clase, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Bien. Otro clasificador que también tenemos que tomar en cuenta. Ya. Entonces aquí lo que estoy haciendo o lo que nos muestra la transparencia es cómo se muestra, digamos, en el clasificador, ¿no? Por ejemplo, si la matriz presupuestaria de recursos muestra el rubro 19212, lo que les decía, ¿no? ¿Qué es el rubro 19212? Es transferencias por coparticipación tributaria. Entonces, tenemos que saber cuál es la fuente de financiamiento de este rubro. Y en FF, lo que les decía, en la fuente de financiamiento anotamos 41. ¿Y qué significa 41? Significa que el presupuesto de recursos registrados en el rubro 19212, transferencias de coparticipación tributaria, tiene su origen o fuente de financiamiento la transferencia que efectúa el Tesoro General de la Nación. O sea, ¿qué quiere decir? Que son recursos provenientes del Tesoro General de la Nación, con código fuente 41. Pero no se olviden que hay que relacionar con el rubro. Es fuente 41, Tesoro General de la Nación, pero el rubro es transferencias por coparticipación tributaria. ¿Qué quiere decir? Por el cobro de impuestos. De ahí está saliendo los recursos. Pero ¿quién nos está transfiriendo? ¿Cuál es la fuente de financiamiento? El Tesoro General de la Nación. Ya, para eso es este ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, si la matriz presupuestaria de gastos muestra la 117, sueldos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuente de financiamiento para pagar sueldos? Es la fuente de financiamiento 41. ¿Qué es la fuente 41? Es Tesoro General de la Nación. ¿Sí? Entonces se va, tanto en el presupuesto de recursos como en el de gastos, se va anotando la fuente de financiamiento. Es importante, ¿no? A ese nivel también se controla el presupuesto, a nivel de fuentes. Luego vamos a ver más un ratito los organismos financiadores, ¿ya? Entonces, este material que les estoy mostrando aquí, en la transparencia, también está en el material que les he dado del tema 2. Si quieren consultar, está ahí también, ¿ya? Entonces tienen que revisar esta parte. Bien, sigamos. Ahora veamos el clasificador por organismos financiadores, su abreviación OF, ¿ya? Y al igual que el anterior, es un catálogo que describe los organismos que financian o facilitan el recurso para el presupuesto. Pero ya no estamos hablando de fuentes, sino estamos hablando de organismos, ¿ya? Que financian o facilitan los recursos para el presupuesto de ingresos y gastos, así como su ejecución, además del Tesoro General de la Nación, que es el organismo financiador por excelencia. El Tesoro General de la Nación, que está en el Banco Central de Bolivia, es el que
es el organismo que financia la mayoría de los recursos para que utilicen las entidades públicas. Ya por eso dice, es el organismo financiador por excelencia. Se identifican organismos también internacionales, así como países extranjeros, citándose a continuación algunos organismos financiadores a manera de ejemplo. ¿Ya? El Código 111 es Tesoro General de la Nación. El Código 112, Tesoro General de la Nación, papeles, ¿no? El 113, Tesoro General de la Nación con participación tributaria. El 114, recursos de contravalor. El Código 115, organismo financiador, donaciones HIPIC, ¿no? Se dan cuenta, aquí nos está mostrando cuáles son los organismos financiadores. Incluso puede haber donaciones de otros países, ¿ya? Otros organismos financiadores del gobierno, recursos específicos, regalías. Entonces, este clasificador nos va a permitir conocer de dónde, qué organismo nos está financiando los recursos, como si fuera, qué institución, digamos, que nos está financiando los recursos. ¿Ya? El Tesoro General por impuestos de participación en juegos. Eh, la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, también nos puede financiar recursos o transferir, nos puede donar. Corporación Andina de Fomento, la CAF, el Fondo Andino de Reserva, la PAR. Se dan cuenta, aquí están todas las instituciones u organismos que nos están financiando recursos a la entidad. Por eso es importante que manejemos esa situación. ¿Ya? Ahora, un ejemplo vamos a ver en la siguiente lámina. Por ejemplo, ¿no? Si la matriz presupuestaria de recursos muestra la 1912, ya hemos visto transferencias por participación tributaria. La fuente de financiamiento, ya hemos visto, es 41, Tesoro General de la Nación. El organismo financiador va a ser también el Tesoro General de la Nación, pero por coparticipación tributaria. Está especificado con código organismo financiador 103. ¿Se dan cuenta? Solamente lo que tienen que tomar en cuenta, si en forma bien sintética y clara, es que para cada rubro tiene que haber su fuente y su organismo financiador, incluso su entidad de transferencia, que aún no estamos viendo, pero que lo vamos a ver. Una vez que tengamos llenada esta parte de nuestro clasificador, recién vamos a colocar el importe que estamos estimando, ¿no? Esta partecita que les estoy mostrando está extractado de la matriz presupuestaria. Este es el formato de la matriz presupuestaria. Pero para un solo rubro estoy mostrando. ¿Ya? Ahora lo mismo para el presupuesto de gastos. Si la matriz presupuestaria de gastos muestra las 117 sueldos, tenemos que saber cuál es la fuente de financiamiento. Ya sabemos que la fuente es 41. Con 35 creo que has comprado. Y han dicho que se han hecho engañar o así. Vamos a silenciar a todos. Ya. Bien, por el lado del gasto, lo que les decía, ¿no? Las 117 sueldos. ¿Cuál es la fuente de financiamiento? Tesoro General de la Nación. ¿Cuál es el organismo financiador? Tesoro General de la Nación, pero por coparticipación tributaria. Está siendo más específico, ¿no? ¿Por qué concepto más está? ¿Qué organismo está financiando aparte del Tesoro General de la Nación, como que es el organismo por excelencia, ¿no? Significa que el presupuesto de gastos se registra en la partida 117 sueldos, que está registrado en la partida 117 sueldos, es financiado o cubierto con recursos cuyo origen o fuente de financiamiento es las transferencias que efectúa el Tesoro General de la Nación con código fuente 41, fuente de financiamiento 41, y tiene como organismo financiador el Tesoro General de la Nación con participación tributaria con código de organismo financiador 103. Esto también es importante, pero ya en la parte práctica vamos a ir viendo cómo se maneja esta situación. ¿Ya? Lo importante es que tengan el material y ustedes vayan internalizando con el material que les estoy dando. ¿Ya? Bien, ahora veamos la entidad de transferencias. Seguramente vamos a ver. Clasificador por entidad de transferencia. Su abreviación ET, entidad de transferencia. Este clasificador agrupa todas las entidades e instituciones públicas que ofician como entidades que transfieren recursos a otras entidades públicas. Como ejemplo citamos algunos. Entidad de transferencia, ¿no? ET. Aquí podemos ver cuáles son las entidades que van a transferir recursos.
la 006, Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Este organismo puede transferir recursos, ¿sí?, a otras instituciones públicas. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación pueden transferir. Entonces, si el Ministerio de Salud está transfiriendo recursos al Seguro Social Universitario, seguramente aquí va a estar el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Autonomía, ¿no?, de Salud, a ver, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud. Con 0046 nos tendría que transferir recursos al Seguro Social Universitario, pero no lo hace por si acaso, solamente a la Caja Nacional de Salud transfiere. ¿Ya? El Seguro Social Universitario recibe de la Universidad Técnica de Oro, no recibe de otros lados recursos. Ya son autónomos, autosostenibles, pero la Caja Nacional de Salud sí recibe recursos del Ministerio de Salud, transfiere recursos para algunos programas o proyectos. ¿Ya? Entonces, este clasificador por entidad de transferencia nos muestra las entidades o organismos que transfieren recursos a las diferentes entidades públicas. ¿Ya? A ver. Se ve la transparencia, ¿no, compañeros? ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, licenciado. Ya, ya vamos a acabar un ratito más para que puedan ir a pasar sus clases. A ver, lo que estamos haciendo ahora, el día lunes les voy a mostrar en forma, voy a llevar los documentos para que vean, ¿ya? Impresos. Y si es que gustan, les voy a prestar para que se hagan fotocopiar. Y si no, ustedes ven ya, descargan el material que tienen. ¿Listo? Los que quieran, ¿no? El día lunes les voy a explicar esta parte también nuevamente para que vayamos comprendiendo un poco mejor, ¿ya? Pero lo importante es que vayan comprendiendo y ustedes revisen también su material. Pero en esta parte no se olviden que el clasificador presupuestario siempre vamos a tomar en cuenta el objeto del gasto o el rubro, y también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que conocer de dónde vienen esos fondos, ¿ya? Entonces es importante tanto para el clasificador de recursos como para el clasificador o tanto para el presupuesto de recursos como para el presupuesto de gastos, eso quiero decir, ¿ya? A veces se me cruzan las palabras. Bien. Entonces, pero básicamente lo que estamos viendo es lo que realmente debe tener, ¿no?, un presupuesto, ¿ya? Por eso es importante que comprendan que estamos viendo lo que se hace en la realidad y en la práctica, ¿ya? Entonces no se olviden, los clasificadores por entidades de transferencia nos van a mostrar cuáles son los organismos o entidades que van a transferir fondos a las diferentes instituciones públicas de sus dependencias, ¿no? Eso es importante. El Ministerio de Salud a la Caja Nacional de Salud, ¿ver? El Ministerio de Defensa a los militares, ¿no? Y así sucesivamente, de acuerdo a sus competencias. Ya, bien, sigamos. ¿No? Por ejemplo, si la matriz presupuestaria de recursos muestra la 19.212, ya sabemos, transferencias por coparticipación tributaria, tenemos que identificar la fuente de financiamiento 41, el organismo financiador 113 y la entidad de transferencia será transferencias del Tesoro General de la Nación con código 0099. ¿Qué quiere decir? Que el Tesoro General de la Nación también se constituye en entidad de transferencia. Ellos están transfiriendo a la institución correspondiente, digamos al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, están transfiriendo recursos de coparticipación tributaria, tendrán que mostrar toda esta información. Y por ejemplo, si es 1.000.000, anotamos aquí 1.000.000 de transferencias de bolivianos, ¿no? Entonces se va a ir haciendo esos registros. Ahora, por el lado del gasto, ya hemos visto las 117 sueldos, ¿no? Este código, la partida 117 sueldos. ¿De dónde se está financiando estos sueldos? De la fuente de financiamiento 41. El organismo financiador 113. El Tesoro General de la Nación por coparticipación tributaria. ¿Y cuál es la entidad que está transfiriendo? El Tesoro General de la Nación. ¿Quién la está transfiriendo para gastar en sueldos? El Tesoro General de la Nación.
Así funciona esta parte, ¿ya? ¿Y cuánto? El importe. Si el total que ha ingresado van a ejecutar 1.000.000, anotamos aquí. O vamos a estimar 1.000.000, anotamos, ¿no? No se olviden, este presupuesto con el de recursos siempre va a ir equilibrado también. Significa que el presupuesto de gastos registra en la partida 117, sueldos, es financiado o cubierto con recursos cuyo origen o fuente de financiamiento son transferencias que efectúa el Tesoro General de la Nación con fuente de financiamiento 41 y tiene como organismo financiador el Tesoro General de la Nación con participación tributaria con códigos organismo financiador 113. Asimismo tiene como entidad de transferencia el Tesoro General de la Nación con código entidad de transferencia 0099. Para eso nos sirven los códigos, para identificar, ¿ya? Asimismo se requerirá para la formulación y registro del presupuestario tomar en cuenta las cuentas patrimoniales, las mismas que se encuentran en el plan de cuentas y relacionadores de cuentas contables con recursos presupuestarios y cuentas contables. Bien, esta parte lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? Vamos a quedar aquí. Vayan a pasar clases, seguramente lo estoy marcando para que vean dónde vamos a continuar. La siguiente semana vamos a ver los clasificadores, pero se los voy a llevar el lunes para que vean objetivamente. Y la siguiente semana acabamos el tema, ya para luego dar un examen por Google sobre el material que estamos viendo. ¿Listo? ¿Tienen alguna consulta o todo está bien para despedirnos? Hola, hola, ¿me escuchan? Todo está bien, licenciado, de mi parte. Muy bien. Entonces, si no tienen alguna consulta, les escucho, o si tuvieran alguna consulta, y si no, tomen sus previsiones para ir a pasar clases. No tienen clases presenciales, creo, el siguiente periodo, entonces vayan nomás ya con calma. ¿Listo? Tienen 40 minutos para llegar. Bien, Gracias, quedamos en Licen. eso. Hasta luego. Que tengan buen día. Buenas.